Bueno, pues abordar temas de política, pero con un toque de humor, es uno de los rasgos más importantes de nuestro invitado del día de hoy. Él se considera un reportero de tiempo completo y nos da muchísimo gusto. Estamos de pláceme. Yo creo que Julia y yo estamos totalmente de acuerdo en tener a este gran periodista. Julia, tú preséntalo, por favor. Así es. Además de iniciar el programa radiofónico, El Hueso mantiene el programa, es la cabeza, la mente detrás de todo lo que ocurre en El Hueso. Además también es columnista y hace no mucho estrenó, hace ya un ratito, pero bueno, digamos que no mucho, estrenó su nueva faceta en el stand-up. Recibimos con enorme placer, con mucho gusto en el corazón chilango, a Enrique Hernández Alcázar. Hola. Qué lindas, ¿no? Oye, Se machetazo, les quiere. caballo de espadas, porque rápido nada más les digo que en los 3 libros que he sacado y 2 de ellos que han sido bestseller gracias a la difusión de amigos como tú, pues nunca te había entrevistado. Que la verdad no lo necesita. No, pero es una periodista no. consagradísima desde hace te quiero muchísimo tiempo. mucho. Ustedes la quieren y las quieren. Aquí Hombre. Julia, que hace poesía delirante y deliciosa. Delirante, Sí, me yo encantó. puedo decir que es mi crush literario. No sin me duda. digas. ¿De plano? Sí, Guau. por supuesto. Aquí y ahora me Y lo lo dices sabes. así. Sí, te lo digo ahorita que nadie nos Es está lo que iba a viendo. decir ahorita que nadie se entera, Qué ¿ok? padre, amigo. Oye, ¿Qué? ¿cómo están? Bien, ¿tú por qué te has ¿Cómo les puesto va tan en el guapo? ombligo de la luna? Felices, Muy bien, felices, pero tú- encantados, No, con no, mucho mira, la éxito. tele engorda, ¿yo para qué? Yo soy de radio porque la tele engorda, entonces como para qué. ¿No? Alguna vez me ofrecieron un programa de televisión y me dijeron, no, pero vamos a tener que abrir el 2, el 5, el 4, el 9. Para ¿Para que abarcar. quepas, no? Pero no estás en el almohadazo. Estaba. Estabas, y Empecé bueno, con ese proyecto. ¿No de te Fernanda gustó Tapia. cómo te veías? No, o padrísimo. cómo? Fíjate que fue una etapa muy, muy padre. La de Almohadazo con Fernanda Tapia, que Que además muy la admiro y la quiero. simpática. Y es Es una tipaza. tipaza talentosísima, Sí. desvergonzada y demás. Como ¿Qué es lo debe que de ser. necesitamos? Como Sin debe de ser duda, en este sin país. duda. Y arrancamos ese Almohadazo. Estuve 2 años en el arranque. Ya cumplió 10 años ese Fíjate. proyecto. ¡Qué y sigue ahí en bárbaro! MBS. Le mando saludos a la Fer Tapia. Y muy divertido. En esa época sí estaba yo más gordito. Estaba 70 kilos más o Ay, menos. ¿cómo más. crees? No te lo puedo creer. Sí, llevo 4 años de Wow. régimen alimenticio. El otro día me estaban bulleando, ¿no? Pues es normal, ¿no? En las Ay, redes y ¿dónde, eso. dónde Y he me oído dijo un eso? tipo, tú con la grasa que perdiste gracias a un bypass, se los juro, no hice bypass gástrico. Es pura disciplina. Porque el bypass gástrico es así como una onda que tú te imaginas Bueno, que y si entras fuera a así, ¿qué? una cápsula No como la del pasaría Trio nada. Galaxia, ¿no? Y entras y sales delgado. Y ya está. Y sí sales delgado, pero pues arrastras el codo, la espalda, Pues porque sí. te queda todo Claro, colgando, ¿no? claro. No, pero Luego te además tienen voy que a hacer decir, como... Hay otra cosa del bypass, fíjate. Mm. Te hacen el estómago tan chiquito que efectivamente no puedes comer más de acá. Sí, no, Pero no. de acá te mueres de hambre. Sí, ¿De acuerdo? ok. Es casi tienes que aplicar como pornografía alimentaria, que es como Pornografía alimentaria. hacer pero no hacer, ¿no? Ok, como imaginarte qué pasa, Como imaginarte pero no que te pasó. comes así una pizzota. Oh yeah, y estás, no comiste sí, nada. sí, sí, ¿Cómo la tener verdad. ese talento para escribir y para hablar y para decir cosas tan inmediatas de lo que está pasando en la vida política de México desde hace muchos años que tiene... Fíjate pues, que está es al un aire el asunto de hueso? ADN y de formación. Sí. Y de deformación. Es lo que iba a Sí, preguntar, también. De ¿deformación? las dos. De formación y de deformación. Bien. Porque mi familia es muy política. Desde muy chico siempre estuve en contacto con los periódicos. Fui el Ok. primero en leer el kinder, o sea, era un ñoño, no me básicamente, digas. ¿no? Y mi papá y mi mamá siempre estaban pendientes de la política. No eran ni personajes famosos, ni vinculados con los interesaba. partidos, nada, Pero pero les siempre gustaba. fueron muy politizados, desde mis abuelos y demás. Y entonces siempre leía el periódico, teníamos el periódico, mi papá era fan del Excelsior de don Julio Scherer, y luego brincaba el 1+1 y luego la jornada. Entonces Oye, ahí qué te digo bien, más o porque menos tenía todo un espectro. el Claro. espectro más bien de izquierda, ¿no? Sí, ok, Ahí íbamos pero- desde chiquitos. Yo me acuerdo que de repente un día me encontré como a los 8 o 9 años en el sótano del Ho Chi Minh de Economía, del auditorio. Del auditorio, sí. Con un ciclo de cine clandestino vietnamita. No me y estaba el digas. embajador de Vietnam en México y eso. Y yo decía, ¿yo qué hago aquí, no? Y entonces pues vas aprendiendo y vas valorando todo eso. Y aparte, bueno, siempre el humor y la crítica y la parodia y eso me encantaba. Desde, Sí, desde te la da, secundaria. o sea, En la secundaria los maestros me dejaban así en el salón cuidando cuando se iban. Así que tengo A una ver, junta, hazte no un sé qué. sketch. Dice, entretenme. No. Y entonces imitaba al Wiri Wiri, a Víctor Trujillo con sus personajes y a Andrés Bustamante, que son parte fundamental de mi educación sentimental Sí, y cultural, claramente. junto con Lelutier, quizá, Fueron de junto los con, primeros en México. junto con el Monty Python, ¿no? Bueno.
Sí, pero Víctor te vas Trujillo y creando esa Andrés forma Bustamante de fueron de los humor, ¿no? primeros en México en unir de manera muy osada, porque no se acostumbraba, el humor con la información. Y en la tele pública. Sí, no que, era nada que fácil. estamos ahorita en un canal público donde creo que la falta de recursos económicos siempre se suple y ni se nota con los talentos que tiene Que hay y con la ahí. creatividad que Totalmente de tiene. Y acuerdo. miren nada más esta muestra. Bueno, Doble. deje usted de echarnos flores. Vamos a un pequeño corte y regresamos, porque a quien queremos oír es a Enrique Hernández. TV 21.2 con el señor Enrique Hernández Alcázar. No necesitamos decir nada más. No, ¿cómo no? Pues es que luego la gente te ve y dice, ese es el del radio, no, mejor que se quede en radio, ¿no? Ay, al contrario. Oye, te vemos todos los días en el hueso. Yo Sí, te veo todos sí. los ¿Lleva días el en el hueso? hueso. Este año cumple 14 años. Ay, qué bárbaro. Sí, ya estoy pensando en el Guau. baile de los 15 En años. los el año 15, que entra, ¿no? con Pueden ser mis tutú, chambelanas. con ¿no? tutú de, ¿no? Con tutú, Rosa y claro. Con bajas Mimi. del... ¿Cuántos con tutú y Mimi. cambios has tenido de colaboradores? Uy, muchísimo. Muchísimos, ¿verdad? Mira, en W llevo seguiditos 16 años. Ok. En noviembre cumplo 17 años de haber entrado a W. Y el más reciente cambio, bueno, pues se dio esta semana. No me digas Este que- lunes empezó nueva programación, entró Ok. Carlos Loret, por ejemplo, Sí, sí. regresó a la Ah, W. sí. A mediodía. Que en el con hueso, él fue claro. con quien yo llegué a W en esta segunda etapa. Ok. Yo llegué con Ricardo Rocha, que es mi maestro, sin duda, y al que le mando abrazos y todo mi cariño. Y mi segundo maestro, por decirlo así, fue Carlos, que me enseñó más bien, sin enseñarme a sentarse conmigo, pero yo trabajando con él, a conducir radio. Que yo soy escuela Loret de conducción de Fíjate. radio, aunque me buleen y eso, ¿no? Pero yo a Carlos le tengo un aprecio brutal y estoy muy contento de que esté de regreso en W. Pero tú tienes ese ingrediente que es el sentido del humor negro. La facilidad para rápidamente hacer un sketch en radio político, con música, cantado, Bueno, ese hablado. Fernando Rivera Calderón es el que lo hacía, que es un genio Pero en la materia. seguirle- E inigualable, ¿eh? Nadie, Inigualable, nadie sin le duda. puede Abrazos, competir, Le ¿eh? bajamos de esos, pero, La verdad, la verdad pero sea tú, dicha. ese sentido del humor... Lo que pasa es que siempre desde, Tienes que desde ser muy rapidísimo, chico, tienes que leer mucho. aparte de esto que les contaba del humor y de la política que siempre han estado en mi vida y en mi carácter y en mi forma de ser, pues estaba el teatro musical, por ejemplo, ¿no? Guau. Que soy amante del teatro musical, la gente lo sabe. Me dicen que si soy el único heterosexual de México que le gusta el teatro musical. Le digo, oiga, no discriminen, ¿no? Nos puede gustar a cualquiera. Y entonces, pues, dadas esas características, pues las llevé a mi profesión, mi oficio y vocación, que es el periodismo y la comunicación. Desde que era reportero siempre hacía crónicas con toques de humor. Ok. Y se sorprendían todo el mundo. Pues estoy hablando hace 20 años, ¿no? Sí, Con claro, Rocha, no se o hace acostumbraba. 16 que entré de nuevo a W y que estaba Carmen Aristegui en la mañana. Luego, no, estaba Carlos Loret en la mañana, Carmen Aristegui a la 1 de la tarde y Javier Solorzano a las 6 de la tarde. Entonces, Sí, los tres extraordinarios, pero muy serios. me acuerdo perfecto de un día con Javier, Bueno, ya menos, Loreto, que a un poco Javier menos. se le da la charla Uy, larga sí. y tendida padrísimo en radio. O sea, yo me podía quedar 8 o 10 minutos platicando con Javier porque íbamos peloteando cosas y era algo padrísimo y aprendí mucho de los tres. Aparte de Ricardo, por supuesto, de Carmen, de Javier, de Loret. Y me acuerdo perfecto que estaba yo bajando de un helicóptero en una gira de Fox y estaba el tema de Marta Sagún. Si Martita Sagún iba Sí, a ser Martita. la sucesora Nuestra Martita. de su marido. Y entonces yo imitaba siempre a Fox y a Marta, ¿no? Casi me cacho un día Fox, bueno, me cachó un día en plena gira. Yo de reportero, No me digas. cubriendo la fuente presidencial. Y entonces estábamos bajando el helicóptero y Javier me decía, oye, Enrique, ¿qué pasó con Marta Sagún? No, va a ser la primera dama, ¿qué te dice, Enrique? ¿No? Le decía, bueno, Javier, de hecho, voy bajando el helicóptero y tengo Aquí aquí a te mi la lado a paso. Marta Sagún. Y Marta dice, Javier, ¿vas a ser la primera dama o no? Ay, ¿qué cosas dices? Ay, no, estamos aquí llegando a una gira. No, pero yo voy a ser muy cuidadosa. ¿No? O sea, siempre he tenido esta pues forma de ser. Es Este decir, girito. Y Exacto. algunos políticos aguantan, otros no. La mayoría de los políticos hoy ya con las redes y esto, porque a mí me tocó esto, la radio Antes. sin redes Ah, sociales. claro, nada que ver, Sin- sí. prácticamente sin No existía. celulares como los de hoy. Eran los tabiques, ¿no? Los Teníamos ladrillos. grabadoras de cassette Fíjate. para grabar los audios Sí, de los sí, sí. personajes, unas grabadoras así de grandes que te herniaban como 3 discos lumbares, ¿no? Del peso, pues de estarlas cargando, pero siempre ha estado esto en mi vida, apenas antier, que entrevisté a el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio por lo del juicio del Chapo y la acusación del soborno a De 100 millones a Peña Nieto. Millones, sí. ¿no? De Peña Nieto de 100 millones de dólares. Le decía, oye, ¿y de verdad nunca te ofrecieron así una alguita, un sobrecito? Un portafolio. Le saqué como 3 veces en la entrevista a Osorio Chong. Osorio Chong, Que oye. Osorio Chong así ¿Se de, enojó? me
puta madre, está cabrón", ¿no? Entonces, así lo entrevistábamos, era el secretario de Gobernachong. Así le pusimos en el hueso. Entonces siempre ha estado el humor conmigo, pero con la diferencia de otros comediantes, por ejemplo en Estados Unidos, que es muy reconocido el humor político, que son los programas que tienen más credibilidad en la tele norteamericana, como el Daily Show, Claro. o como John Oliver, sí. ¿no? Stephen Colbert, etcétera. Ellos no son periodistas, son estandoperos, que empezaron en bares y demás, que llegaron al humor político, a la tele norteamericana, y que hoy son prestigiadísimos, y más en tiempos de Trump. Claro. Porque, bueno, se da, ¿no? Tienen No, materia claro, prima, pero brutal, claro. ¿no? Y la verdad es que acá en México, pues, periodistas de formación son pocos los que se dedican a un ámbito como el humor político. No, es que casi pienso en no hay. Fernando Rivera, que es un maestrazo, Ustedes que son es los periodista de únicos, carrera, periodista también. pero que además es músico, De acuerdo. pero que además hace Eres- parodia musical, ¿no? Y además hace con poesía, una y genialidad, y además sí. escribe, Sí. etcétera. Ah, mírate, Es, mírate. digamos que ese sí, Fernando es un espécimen único en México, acuerdo. ¿no? Y muy bueno. Mira nomás qué pelos trae. Pero en términos, Es como pero el en términos Tenji's Challenge. generales, yo diría, Enrique, que gracias a gente como Broso, como Andrés Bustamante, como Fernando, como tú, Como tú. es que hoy aceptamos el humor en las noticias de una manera mucho más libre, porque al principio como que a muchos nos causaba o les causaba un cierto ruido. Sí. ¿Cómo puede ser? Están Y otros trivializando. personajes también como Héctor Lechuga, ¿no? Claro, que en radio por también supuesto. tenía su Lo subo, pero de barriendo otra la noticia manera, o comentando la exactamente. noticia. Comentando, sí. ¿no? Comentando la noticia. Y Que era siempre ha habido esta extraordinario. línea tan delgada de libertad de expresión con el humor político, ¿no? Sí. O sea, imagínate, tú ves cartones en tiempos de Madero, no sé, tiempos de Posada, ¿no? Y El había mismísimo. cartones mucho más fuertes que los de hoy. Es decir, Y circulaban muchísimo. Ese cartón en donde aparece el presidente Madero besando en la boca a Pino Suárez. O sea, ¿tú crees que hoy podría haber No, no, un no, cartón? No, Pienso en el de eso sexenio ni pasado, hablamos. ¿no? En este, pues, Todavía podría no ser sabemos. Olguita y Andrés, Estamos pero pues, qué arrancando, chiste, es un todavía beso no, buga, no sabemos. ¿no? Pero no sé, un beso Chong Sí. Peña en la boca. Sí, está nunca- o sea, cañón. no lo vi. No. Es decir, Todavía siempre nos es falta, eso. nos falta el periodismo todavía. tiene que ser crítico. El periodismo si no Si no, incomoda, no es. no Claro, es de periodismo. acuerdo. Y el humor si no incomoda, el humor político, si no incomoda al político, tampoco es humor político. Entonces la mezcla es como la ideal, ¿no? El periodismo crítico, que siempre tiene que ser crítico independientemente de los colores, los personajes que estén ahí, y la mezcla con el humor, que también tiene que ser incomodante. Claro. Pero está el tercer elemento, que es el público, y que ahora a través de las redes sociales participa, comenta, recibe, retuitea, hace memes, y eso también ha Ese- contribuido a sí, liberalizar sí, el sí. asunto, ¿no? Y a polarizarlo, ¿eh? Ese Sí, es un también a riesgo polarizarlo. interesante, el de las redes, ¿no? Porque es una burbuja, lo estamos viendo con el gasolinazo. Absolutamente. O sea, tú ves, bueno, con la Con falta de Trump, gasolina con- o con, Exacto. vamos a decirlo como al gobierno le gusta, con El los problemas de desabasto. suministro de las gasolinas. Ok. No, porque si hay gasolina, nomás que no en tu tanque, ni en las gasolinerías, ¿no? Pero bueno, la gente en Twitter y en estas burbujas de opinadores, de politocracia. Y que lamentablemente la gente O sea, les dicen, hace no caso. manches, es una madre, Claro. y los que dicen, no, está muy bien. Pero las encuestas y la gente afuera están apoyando y Están respaldando apoyando arriba del las medidas 80%. del presidente, ¿no? Por supuesto. Entonces claro. es un mundo totalmente distinto. Y Claro. luego como burbujizamos todo, ojalá y lo burbujizáramos como con Silvia Roche, ¿no? Que era mi programa favorito de Niño Burbujas con el profesor Odisea Nemilowski, Burbujas, Patas claro. Verdes y todo ello. Que ya no hay ese tipo de programas, por cierto, para niños así tan padres. Pero Ay, es sí. otra burbujización de la que De yo acuerdo, hablaba, porque además ¿no? en tus redes sueles tener a la gente que piensa como tú. Entonces Sí, juras que todo el mundo piensa sí, como tú. Y exacto, no, es entonces, solamente esa parcela. Eso ¿no? está complicado, ¿no? Pero tu está programa tiene divertido. mucha credibilidad, tú te lo has ganado Pues a eso pulso. espero, fíjate. Uno está ahí haciendo el programa Ay, y Dios, está solito. Entonces payaso, eso espero. Estás solo ahí haciendo el programa. Digo, no tendrías tantos años ahí ni tanta audiencia. La verdad no de tengo no idea ser por qué diablos exitoso. tengo tantos años ahí en W. Ah. Fíjate, es que he visto de Nadie todo. está gratis, O sea, en nadie. estos 16 años salen, por talento. se van, los corren, Y ahí sigues regresan. tú. Y ahí, yo no sé, Y yo estoy sigues inventariado, ahí. tengo aquí el código de barras en la nalga. Entonces ya nomás entro y ¿no? ¿Derecha Ya. o izquierda? La derecha. Ok. Nadie se ha quejado. Sí, supongo que muchos políticos ¿De lo se de han la quejado nalga? de ti. Ah, no. También de la Tampoco, nalga. no, de eso no. Políticos sí. Me han Claro. hablado algunos enojados y eso, y pues a veces los contienes, entienden y a veces no entienden, pues ni modo. ¿Y cómo les Pero, hablas? pues, no ¿Con, cambia. sentido del humor? ¿Les contestas? ¿Les dices, oye, no, esa es broma? Fíjate que la primera o- vez que un político, fue una política la que me habló por teléfono, No, Beatriz hombre, Paredes. no, hombre, eso. Beatriz Paredes, ¿No que era aguantó vara? presidenta del PRI.
o era, no sé qué, ya ves que son trapecistas y son senadores, diputados, Exacto. senadores, diputados, senadores, diputados, presidentes del partido, senadores, diputados, senadores, entonces es un rollo ahí. Candidatos al gobierno Pero de- Beatriz, doña Beatriz Paredes, con Huipilito la cosa, un día el personaje que tenemos del Duende, Ajá. que Ay, nació ahí en el W Duende. hace 14 años, que ahora Y que está ahora de está regreso con también, Loret, dijo algo de Beatriz que se había echado unas clayudas y se enfermó el estómago y había ido al doctor, no sé qué, y me habla. Yo pensé que era Samia, que era imitadora del programa, Ay, que no. imitaba perfecto a Beatriz Beatriz Paredes. Paredes, sí. Como no tenía registrado el número, pues me marcan a mi celular que era un Sony de esos chiquitos. O sea, hace un chorro. Y entonces yo contesto y yo, bueno, oiga, ¿cómo es posible que en su programa... Y yo dije, ay, pinche Samia, habla Beatriz Paredes. Y yo sí, verde, ¿no? ¿Qué pasó, doña Beatriz? ¿Cómo es posible que digan que me enfermé por unas tlayudas? Yo sí, no, esto no, No, esto no es no real. No es Además, cierto. Esto no es real. claro, que te reclame eso. O por ejemplo, Noroña, un día que, Uy. ¿te acuerdas que se decía que su Es novia duro. ocupaba luego un Sí, lugar claro, una entre los curul, diputados? Era la 501, curul, ¿no? la Ajá. diputada Entonces, 501. sacó Jovita, que es otro de nuestros personajes, nuestra capturista favorita, pasaste querella. la nota de... No, sacó la nota de Noroña y ok. nos llamó Noroña al programa. Sí, ¿qué pasó, Gerardo? ¿Quieres decirnos algo? Es que estoy escuchando aquí a doña Jovita que me dice, o sea, con los personajes, Con los personajes. hay un reconocimiento. Claro. Y ha pasado muchas veces con Miguel Barbosa, ha pasado con el Niño Verde, ¿no? Que dice, no, es que lo que dice compran Jovita al es falso. personaje, Y dices, fíjate. caray, ¿no? maravilla. Entonces, eso es como que te dice mucho de Claro. qué De la está penetración pasando que y tiene de el la penetración que programa. tiene el La penetración programa. y la Que ahí es fuerza, donde te das cuenta quién te está oyendo, ¿no? Es decir, una vez me acuerdo que empezaba el programa y en la corte estaban los temas del Lidia Cacho y el Gober Precioso, etcétera, que sacó Carmen, por cierto, en W. Y de repente me habla el vocero de la corte. Yo era el director de información de W, además, el jefe de noticias, pues, en aquella época de la elección de 2006. Entonces, me habla el vocero de la corte, que entonces era Raúl Flores, creo, y me dice, oye, queremos organizar una comida, un desayuno con ustedes. Le digo, sí. Yo agendo con Carmen, Carlos y Javier para que... No, con los del Hueso. Los ministros de la corte quieren... Hablar con- desayunar. Y yo dije, wow. no, Ok. yo sí me llevo un amparo, ¿no? Padre. No vaya a ser que palillo, Bajo la ¿no? manga, claro. Entonces ya llegamos ahí, 9 de los 11 ministros estaban ahí presentes. ¿En serio? El presidente de la ¿Qué corte, que era tal? Huitrón, Ajá. ¿no? Mira. Y el ministro presidente dice, ¿y quién me imita a mí? Y yo. Y era yo, así de... No. La constitución política de los Estados Unidos no se vencerá, ¿no? Entonces me dice, a ver, hazme. No. O sea, él me pidió que lo imitara en su cara. Pues ¿Y es qué que claro. Y yo así, puta, pues lo hice. Lo tuviste que... Sí. ¿Qué hizo? ¿Te aplaudió? Y Góngora Bueno, le bueno. pidió a Fernando Magó que cantara la de Evo Morales, que No. esa canción fue muy exitosa porque en El Hueso, cuando empezábamos, Fernando le cantó a Evo Morales esa canción del suéter de Evo. Llegó a la portada del New York Times. No, O qué sea, así bárbaro. de, No, bueno, imagínate. así de sorprendente de pronto fue el concepto, ¿no? Y pues se ha ido transformando al paso de los años, como cualquier matrimonio tan largo. Obvio. Así es. Y la verdad es que han sido momentos todos padrísimos, ¿no? De retos, de Claro. transformación permanente. Ya, lo mío ya es como la octava transformación. No, ya, no, no, que con la cuarta, ¿no? Ya voy como en la octava, ¿no? Y bueno, recuérdanos a qué hora tenemos que escuchar la gente que... El que- Hueso. A qué hora tenemos que estar presentes Pues ahí todos en la- los días, en de la lunes a octava viernes. transformación De lunes a viernes, Enrique amigos. Hernández Quiero Invitar. invitar a que oiga, ¿no? Ahí el hueso que transmite. No, hablamos más rápido en el programa, no manches. Sí, por favor. No vayan a pensar que Te lo no, pido. qué hueva, no lo van a querer Por ver. favor. A las 6 de la tarde, de lunes a viernes, por el 96.9 de FM en W Radio. W Radio. Ahí estamos, ¿Y con también mucho tienen gusto. transmisión en AM? Tenemos transmisión en AM en el 900 de AM Por y si en alguien internet y ocupa. y en tus webs, en tus gadgets, ¿no? Mientras Que es ya esté lo de aquí, hoy. puede estar Es lo de hoy. escuchándonos a nosotros Exacto. y también Sí, al Hueso, ¿no? ahorita, Por ahorita supuesto. los voy a ir viendo ahí en el streaming. Es En el streaming. streamings que le Venga. llaman en el carro. Además que no está tan lejos W de No, aquí. estamos Qué bastante gusto cerca. tenerte. Y yo querido. trabajé aquí, ¿Tus redes? Muchos ¿Las años. tenemos? Ahí están tus redes. ahí están por @Enrique en vivo. Así todo juntito. Enrique Enrique Hernández Hernández Alcázar Alcázar en en Facebook. Ahí hay una fanpage que nunca uso. Es que el Face nunca le di, fíjate. ¿No? No, eso de las A mí pinches sí me vaquitas gusta y eso el como que...
Paquito. ¿No te acuerdas del Farmville? Nos y esas tenemos cosas? que ir, mi querido. Gracias. Enrique. Oye, Qué qué gusto. gustazo. Amigo precioso. Qué gustazo. queremos Hombre, mucho. qué gusto Tenerte tenerte en el aquí. ombligo de la Tenerlas luna. aquí.